en 10. Hola, soy Fernanda López Escobedo. Yo trabajo en la licenciatura en Ciencia Forense. Soy profesora de tiempo completo y mi área de investigación es la lingüística forense. Y pues, ¿cómo ha sido mi formación para llegar a esta área de lo que es la lingüística forense? Yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, y desde la carrera siempre me interesó mucho el área de fonética y fonología, y decidí, una vez que terminé la licenciatura, irme a España a hacer una maestría en lingüística aplicada en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, y ahí hay un laboratorio que se llama Forensic Lab, y en ese laboratorio trabajan la lingüística forense, y fue como yo conocí el área de la lingüística forense, y me gustó muchísimo y decidí quedarme a hacer el doctorado, y ahí me formé en un doctorado en lingüística forense, específicamente en el área de comparación forense de voz. Entonces mi tesis consistió en analizar las vocales, un análisis dinámico, que quiere decir tomar distintas medidas a lo largo de la duración de una vocal, que estamos hablando en milisegundos, para poder utilizarlo para hacer una comparación forense de voz. ¿Qué es esto de la comparación forense de voz? Pues sirve principalmente para identificar a un hablante. No me gusta utilizar el término identificar porque es algo controversial en mi área, porque el que identifica a un hablante en el campo forense finalmente es el juez, porque él, con todos los elementos o todas las pruebas forenses que tiene, toma una decisión. Entonces la persona que trabaja el área de acústica forense lo que va a hacer es nada más darle más información o más evidencias al juez para que él tome una decisión. Entonces por eso no hablamos de identificación, sino de comparación forense de voz. La forma de hacer esta comparación generalmente es cuando yo tengo una grabación de voz dubitada, es decir, que no sé a quién pertenece. Por lo general, esta grabación puede ser de una llamada de secuestro, una llamada de extorsión, y lo que tú haces es comparar esta voz contra un banco de voces que se llaman grabaciones indubitadas, porque tú conoces al autor de estas grabaciones, y lo que tratas de hacer es atribuir autoría a la grabación dubitada, es decir, a la grabación del secuestro o la grabación de la extorsión. Entonces, para hacer esta comparación se tienen que analizar diferentes parámetros acústicos, y mi tesis doctoral fue justamente en proponer un nuevo, pues no nuevo, pero una forma distinta de medir parámetros acústicos en la vocal. La idea de desarrollar trabajos en el área de la acústica forense es sobre todo contribuir justamente a identificar o a tener más elementos para poder identificar a la persona que cometió un delito, ¿no? Entonces, siempre que esté involucrada una evidencia oral. Y es justamente eso a lo que trabaja la lingüística forense. Se puede hablar de dos tipos de evidencias, una evidencia oral y una evidencia textual. En el caso que les he estado comentando es cuando tenemos una evidencia oral, es decir, una grabación de voz. Cuando tenemos una evidencia textual, también se utiliza la lingüística forense para atribuir autoría, pero en un texto. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy sonado que es el caso de la autora de Harry Potter, que escribió un libro que se llama, creo que es Cuckoo's Calling, y no se sabía quién había escrito el libro porque lo escribió bajo un seudónimo, pero mucha gente sospechaba que la autora de ese libro era Rowling, la autora de Harry Potter. Entonces lo que se hizo fue con un software que existe, que lo hizo una persona que trabaja en lingüística forense, Joula se llama este investigador americano. Él lo que hizo fue tratar de identificar, o bueno, más bien comparar el estilo de la forma de escribir de Rowling contra este texto
escrito por un seudónimo de ella, bueno, bajo un seudónimo de ella, y se dio cuenta que había una coincidencia muy alta entre el estilo de Rowling y el estilo que tenía este libro, y así fue como él concluyó que lo había escrito la misma persona, y tiempo después ella aceptó que era la autora de este libro. Entonces, la lingüística forense también sirve para atribuir autoría en un texto escrito. Es importante enseñar la lingüística forense porque, como les comentaba, cuando uno en un delito tiene algún tipo de evidencia, ya sea oral o textual, pues puede contribuir o generar más información que nos pueda llevar a quién cometió este delito, ¿no? Entonces, creo que es un área importante de las ciencias forenses porque podemos analizar una evidencia oral o una evidencia escrita. Actualmente, en la licenciatura en ciencia forense, estamos impulsando el desarrollo de esta área porque en México no es un área que tenga mucho desarrollo, más bien es un área que se ha desarrollado en países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra, donde tienen ya, bueno, ellos siempre han tenido un sistema penal de tipo acusatorio, bueno, lo que se le conoce como el common law, y en México, con la nueva introducción del sistema penal acusatorio, es que ha tomado más relevancia el área de la lingüística forense, donde la oralidad es un punto muy importante. Entonces, creo que es importante impulsar esta área, sobre todo por la situación actual de México, y lo que estamos haciendo en la licenciatura en ciencia forense son proyectos. Tenemos dos proyectos principales. Uno es sobre generar filtros que nos puedan agrupar a hablantes de una base de datos a partir de sus características lingüísticas. Es decir, si tenemos un hablante de la costa que aspira las eses, es decir, que dice pescado, bueno, pues esta característica nos va a servir para agrupar a esos hablantes, y a la hora que hagamos la comparación a partir de parámetros acústicos, pues ya no la vamos a hacer contra un banco de voces, sino solo contra aquel grupo de hablantes que comparte características con las de la voz dubitada. Y también tenemos un proyecto sobre terminología en el ámbito jurídico, es decir, sobre todo nos interesa definir aquellos términos que son comunes a las diferentes ciencias forenses y que le pueden ayudar al juzgador a tomar una mejor decisión. ¿Por qué? Porque hay términos como que pueden parecer muy sencillos, como confiabilidad o fiabilidad de una prueba, que quizás el juzgador lo está entendiendo de una manera y el científico forense lo entiende de otra manera, o el experto. Entonces, la idea es homologar el significado de estos términos con el fin de que el juzgador, bueno, contribuir a la decisión que tome un juez cuando están implicadas diferentes ciencias forenses en el análisis de una evidencia. Entonces, creo que por eso es muy importante el desarrollo de esta área. Y bueno, cualquier duda, comentario, pregunta que quisieran conocer un poco más sobre esta área, hay muchas páginas web y les podría proporcionar mi correo, es flopeze@unam.mx. Soy Fernanda López Escobedo, pertenezco a la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, y pues muchas gracias por esta entrevista. Hasta luego. Ciencia en 10.